Nacional apareció ahí una resolución para disolver el Fondo Vino, un fondo que además estaba hace más de 20 años. Habló el gobierno nacional de algunas situaciones de irregularidades para finalmente dar por finalizado este fondo, que además, tiene que ver y mucho, ¿no?, con la Patagonia, teniendo en cuenta que Chubut es de la provincia con mayor stock ovino, superando incluso a Santa Cruz. Vamos a hablar un ratito de este tema. Ya está en línea con nosotros Javier Truco, es vicepresidente de la Federación de Sociedades Rurales de la provincia del Chubut. Javier, ¿cómo estás? Federico y el equipo te saluda. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Bueno, Javier, ¿cómo tomaron esta decisión que tomó el gobierno nacional por una resolución? Me imagino que se enteraron ahí por el boletín oficial o en todo caso por los medios de comunicación. Sí, así es, principalmente por los medios de comunicación, pero es algo que ya se venía conversando desde hace algunos meses, cuando se había comentado la posibilidad de eliminar todos los fideicomisos, y hay un montón de programas especiales como este. La suspensión vendría a ser, porque en realidad está hecho por una resolución, y lo que conocemos con el nombre genérico de ley ovina es una ley nacional que nació en el 2001 por 10 años, fue renovada en el 2011 y luego en el 2021 por 10 años cada vez, así que la ley, lo que llamamos ley ovina, está vigente. Sí. Lo que en este caso no tendría sería presupuesto, que igualmente el presupuesto se ha ido diluyendo a lo largo del tiempo, porque se fija en pesos, y originalmente, a partir de la inflación, lo que originalmente eran 20 millones de dólares, ahora representaba una parte ínfima. Claro, o sea, perdón, Javier, para entender esto, este fondo, ¿no?, este fideicomiso, lo que elimina es como que seca a lo que es la ley ovina, la desfinancia, la ley ovina, le saca los recursos. Correcto, no se le va a dar presupuesto. Igualmente, esto ya en la situación que está en la ganadería ovina, esto sería una gota de agua, un gran de arena en el desierto, podríamos decir, pero lo que molesta es la documentación falsa que se utilizó, de decir del uso poco transparente. El uso siempre fue transparente, la tramitación de los créditos básicamente, siempre se hicieron a partir, primero que nada, el dinero nunca salía de la nación, sino que lo que cada provincia tenía era una unidad ejecutora que estaba formada por productores, el ministerio, SENASA, el INTA, organismos técnicos, cooperativas, pequeños productores, y bueno, cada productor o cooperativa de productores o grupo de pequeños productores presentaban proyectos que eran evaluados, esos eran después elevados a la nación. Una vez aprobados, se pasaban las cosas que se iban a comprar, generalmente infraestructura, es decir, para hacer galpones, corrales, aguadas, y los pagos se hacían directamente al negocio proveedor, lo hacía la nación directamente al comercio, es decir que el uso era muy transparente. Además de eso, había inspecciones en los lugares de los campos a ver si estaba la inversión realizada. Es decir que en eso nunca hubo problemas, y a lo largo de los 24 años por eso se renovó oportunamente cada 10 años, porque el buen resultado que estaba dando. Sí, porque como básicamente sí. No, digo, Javier, siguiendo con esta línea que vos expresabas, en los argumentos que fue dando el gobierno nacional de por qué esto tenía un fin, estaba esto, ¿no?, de que se manejó como otras áreas con irregularidades, falta de transparencia, ¿no?, cuestiones que se debían revisar y que por lo tanto debía llegar a su fin para después hacer un relevamiento de todo eso que pasó, ¿no? Sí, así es, por eso. El tema es que ese no es el problema, y es que, bueno, realmente, como dice el gobierno, no hay plata. Es más correcto decir, bueno, decidimos políticamente no entregar, no cubrir el presupuesto de esta ley, y no buscar como argumentación en la poca transparencia. Esto igualmente se usaba también en parte, por supuesto también aprobado por todo este circuito administrativo, para algunos programas nacionales como el PROLANA, el Plan de Promoción de la Carne Ovina,
bueno, había una serie de programas que mismos son del Estado que se utilizaban con fondos de esta ley. Sí. Sí. Igualmente, gran parte también, en una parte, porque esta es una ley nacional, es decir, se utilizaba en todas las provincias. Lo que nació originalmente como una ley para ayudar a la ganadería patagónica, en su momento por negociaciones en las cámaras de diputados, etcétera, para que pueda ser aprobada, se nacionalizó y gran parte de los fondos se canalizaban para provincias del resto del país. Claro. Ahora, Javier, digo, y yendo a la cuestión de fondo, ¿no? Más allá de los argumentos que ustedes cuestionan, ¿no? Por parte del gobierno nacional, que se quite este fondo de la ley ovina, porque en definitiva se le saca los recursos. ¿Cómo le impacta puntualmente a Chubut? Digo, ¿es algo más? ¿No tiene tanta repercusión? Digo, ¿cómo lo toman ustedes como ruralistas, como referentes del sector? En realidad era una herramienta interesante para todo aquel productor que quisiera invertir. Hoy es muy difícil que un productor quiera invertir porque la actividad da pérdidas, es decir, los ingresos no alcanzan a cubrir los egresos de un año en un campo promedio de lo que es la provincia del Chubut, es decir, un campo entre 1.000 y 3.000 animales. La mayoría igualmente andan por debajo de esa cifra debido a los depredadores, a un montón de problemas que ya todos conocemos. Sí. Y bueno, eso es lo que lleva es a colaborar también con el cierre de establecimientos. Existía como más que nada como un gesto de ayuda del gobierno nacional de tratar de incentivar a la producción, pero bueno, aparentemente eso hoy no es prioridad. Sí. Es decir, que vos decís, esta falta de incentivo, porque era, ¿no? El crédito, tasa blanda, vos decís que va a impulsar aún más este tema del cierre de establecimientos. Sí, obviamente, es decir, toda la quita de incentivos, el aumento de impuestos, el cepo al cambio, el supuesto teórico dólar blend que no existe y no llega a los productores. No sabemos si a los exportadores los puede llegar a beneficiar, pero al productor siempre se le termina pagando el dólar oficial, que está lejos del dólar real de la calle, y los impuestos y las cosas suben de acuerdo al dólar real, y además, por ejemplo, se pagan impuestos de anticipo de ganancias que probablemente nunca lleguen, y se paga también el exceso de cargas sociales por zona patagónica, que como siempre decimos, el empleado correctamente tiene un premio por trabajar en una zona desfavorable, pero el que invierte y da trabajo en la zona desfavorable tiene un castigo que es pagar 20% más cara las cargas sociales. Sí, ahí mencionabas el cepo, Javier, el cepo cambiario, ¿no? El otro día estuvo en la rural Javier Milei, el presidente. Bueno, se esperaban algunos anuncios, finalmente no ocurrieron, ¿no? Le pidió paciencia al campo, que las retenciones iban a bajar, que el cepo cambiario, quizás en diciembre o en algún momento. Están esperando eso, ¿no? Desde el sector del campo, digo, como mensaje para cambiar la página, por lo menos, y empezar a crecer. Sí, por supuesto, si se liberara el cepo, el ingreso al productor mejoraría en un porcentaje interesante, que es el de la brecha, es decir, hoy entre 900, 910 y 1.350 a 1.400, eso mejoraría bastante los ingresos y permitiría por lo menos dar un poco de entusiasmo. Las autoridades lo que dicen es que bueno, hay que tener paciencia, que esto va a llegar. Estamos empezando la zafra, el productor una vez que esquila tiene que vender rápido porque necesita los fondos para pagar la esquila, para pagar la mano de obra, para pagar todos los compromisos obvios de cualquier explotación. Y bueno, esperemos que esto se vaya dando rápidamente para por lo menos salir empatados y no perder mucho dinero, que hace que termine siendo el campo como una segunda actividad para una persona que tenga fondos de otras actividades para poder sostenerlo. Dejá de preguntarte otra cosita, Javier, que seguramente ustedes tendrán la información, ¿no? Que ya está circulando como dato, que tiene que ver con esto de que el gobierno nacional va a dejar de financiar la barrera sanitaria. Bueno, esto influye mucho aquí, debajo del paralelo 42. Va a pasar esto a mano de las provincias. Explicame un poquito esto, Javier. Sí, es correcto. Bueno, existe una barrera sanitaria
que es para evitar el ingreso de la fiebre aftosa a la Patagonia. La Patagonia, al estar con ese estatus de libre de fiebre aftosa, le permite a los frigoríficos que lo deseen poder exportar carne a mucha variedad de mercados, y además evita una serie de trabajos al productor, porque por ejemplo en el norte del país, al norte de la barrera, están obligados a vacunar. La vacuna es cara, se vende a través de una serie de fundaciones que se hacen en las asociaciones de productores. Los laboratorios, bueno, venden estas vacunas que a la vez tienen que ser aplicadas por un profesional certificado, un veterinario. Es decir que, bueno, el mantener el estatus de libre aftosa es importante desde el punto de vista sanitario y para evitar todas estas complicaciones. Siempre hasta ahora la barrera sanitaria, es decir, las personas que realizan y cumplen esa función de control, fueron pagados por el Estado, ya sea a través de SENASA o a través de la Fundación de la Barrera Sanitaria. Si esto deja de ser financiado con los aportes del SENASA, las provincias patagónicas van a tener que aportar de su presupuesto para el mantenimiento de toda esta estructura. Sí. Nos vemos difícil porque normalmente la estructura de la barrera ya contemplaba un aporte del Estado Nacional y aportes de los Estados provinciales, y generalmente los aportes de los Estados provinciales nunca llegaban. Bueno, ¿y qué puede implicar como riesgo este posible desfinanciamiento, Javier? Por supuesto, bueno, la falta de los controles, eso puede llevar a que la enfermedad ingrese a la Patagonia, y eso a partir de ese momento quedaría todo el país bajo vacunación, no habría una zona donde se podría exportar a determinados países que tienen restricciones a países donde existe vacunación de fiebre aftosa, y además, bueno, generaría también unos costos mucho más altos para toda la producción, principalmente para la producción bovina, que estaría obligado a cumplir un montón de requisitos que no se cumplen en otras actividades. Sí, es decir, esta decisión que aparentemente va a tomar el gobierno nacional los inquieta, ¿no? Digo, comercialmente, sectorialmente, es una medida que puede tener mucho impacto. Sí, comercialmente no es relevante, porque bueno, los precios de la carne son similares en todo el país en este momento, y además acá habría que agregar el flete si es que se trae de otro lado. Pero sí, monetariamente, lo importante es mantener la región que durante... Claro, perdón, Javier, yo decía, cuando decía comercialmente, quiero decir, los peligros de no conservar ese estatus y por lo tanto que se te cierren mercados en el exterior. Sí, por supuesto, hay frigoríficos que no son tanto de Chubut, pero sí de Río Negro y de Santa Cruz, que exportan bastante carne ovina y bueno, tienen una actividad direccionada hacia esos mercados que se verían muy restringidos a los lugares donde podrían enviar mercadería. Bien, bueno, ahí está esta decisión que, bueno, tiene que ver con la barrera sanitaria y, bueno, influye mucho sobre las provincias patagónicas. Javier, muchísimas gracias por la comunicación, un fuerte abrazo. Igualmente, gracias a ustedes, a disposición. Un saludo, ahí pasaba Javier Truco, vicepresidente de la Federación Rural desde aquí de la provincia.